Perdón, Salmo 55. Muy bien, están pendientes. Salmo 55. Salmo 55. Todos con su Biblia en el Salmo 55. Siendo las 7:06 de la noche, damos inicio a nuestro estudio en este miércoles. Recordemos que el Salmo 55 es una súplica individual, donde David expone ante Dios el dolor intenso de sentirse perseguido y angustiado por sus enemigos, pero sobre todo traicionado por un amigo íntimo. En medio de sus calamidades, el salmista le pide a Dios que lo defienda, que lo libre de sus adversarios y de sus problemas. Así que este salmo tiene el propósito de guiar a la congregación, a todos nosotros, a clamar a Dios con sinceridad, a entender el dolor de la traición y a descansar plenamente en la bondad y la fidelidad de Dios. La enseñanza pasada consideramos los primeros 14 versículos de este Salmo 55, donde vimos un clamor angustiado delante de Dios, el peso del miedo y el deseo de huir con alas como de paloma al desierto, huyendo de los problemas y de la situación que el salmista estaba viviendo. Él dice: ¿quién me diese alas como de paloma? Huiría al desierto y allí descansaría. A veces nos sentimos así nosotros, queremos huir de los problemas, tener alas y escapar. Vimos también la traición del amigo cercano que hirió profundamente el alma de David. El día de hoy consideraremos los versículos 15 al 23. Así que les invito a leer el Salmo 55 en sus versículos 15 al 23. Tomen su Biblia y lean conmigo el Salmo 55 de los versículos 15 al 23. Dice así la palabra de Dios: que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Selah. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo confiaré en ti, o en ti confiaré. Amén. Hemos dado lectura a esta porción del Salmo 55 en sus versículos 15 al 23. La enseñanza para hoy la he titulado: Echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. Esta parte del Salmo la estudiaremos en dos secciones bajo dos encabezados. El primer encabezado: orar y descansar en Dios. El segundo encabezado: características de los violadores del pacto. Características de los violadores del pacto. Así que veamos el primer punto, el primer encabezado: orar y descansar en Dios. Versículos 15 al 19 y luego saltamos al versículo 22. Dice en los versículos 15 al 19:
que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá, los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian, ni temen a Dios, Selah. Ahora vamos al verso 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. Orar y descansar en Dios. David ha sido perseguido ferozmente por sus enemigos. Ha sido traicionado por un amigo muy cercano, Ahitofel, que era su consejero, lo que le causó profunda herida y dolor en su alma. Sin embargo, David no toma venganza, sino que descansa en la justicia de Dios, sabiendo que la maldad de sus enemigos será castigada justamente por el Señor, ya que en las moradas de sus enemigos hay maldades y en sus corazones no hay temor de Dios. En razón de esto, hermanos, no llegarán a la mitad de sus días. Noten lo que dice el Salmo 55, verso 15. Dice, que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En el verso 19 dice, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Y en el verso 23 dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. En otras palabras, hermanos, David no está expresando venganza personal y carnal, como a veces nos pasa a nosotros, sino que está expresando una confianza en la justicia de Dios. David deja el juicio en las manos del Señor. En otras palabras, echa sobre Jehová su carga, sus angustias y sus preocupaciones, y confía en que Dios hará justicia. Hermanos, una cosa es cierta: aunque por algún tiempo la maldad del impío parezca prosperar y florecer, el juicio de Dios puede tardar, pero debemos estar seguros que Dios ve la maldad y tarde que temprano el juicio vendrá, porque vendrá sobre aquellos. Que no nos quepa la menor duda. Por consiguiente, hermanos, no tomemos justicia por nuestra propia mano. Descansemos en que Dios siempre hará lo recto y justo en su debido momento. No nos desesperemos, confiemos en la justicia de Dios. El creyente no necesita vengarse. Dios es el que gobierna y juzga todas las cosas, el que pelea por nosotros. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 19, las siguientes palabras respecto a este tema. Romanos 12, 19, sin perder el Salmo 55. Dice así la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es el mandato de Dios. Pablo en el Nuevo Testamento, en concordancia como David pensaba, dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, le escribe a la iglesia, sino dejad lugar a la ira de Dios. Tenemos que dejar lugar a la ira de Dios y no vengarnos a nosotros mismos, porque es antibíblico,
la justicia le pertenece a Dios, la venganza le pertenece a Dios, porque escrito está en el Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que la justicia llega demasiado tarde, nos impacientamos mucho y a veces somos tentados a vengarnos, a sacarnos la espinita, a guardarnos el pan para con el chocolate. Así somos, hermanos. Pero ¿qué nos dice Dios? Echemos sobre Él nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestras iras, nuestros dolores y confiemos en el Señor. Es lo que nos manda en la palabra de Dios. ¿Qué hizo David en medio de la traición y las angustias mientras esperaba el juicio de Dios? Echar sobre él su carga. Echó sobre Dios su carga. Y continúa diciendo, volviendo al Salmo 55, el verso 16 y 17, las siguientes palabras. Él echa sobre Dios su carga. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hermanos, David, en lugar de renegar, en lugar de desesperarse y tomar venganza, tomó una determinación personal: clamar a Dios con fe y de manera persistente. Dice el verso 16, en cuanto a mí, dice David. ¿Qué le da a entender esas palabras iniciales del Salmo, del versículo 16? En cuanto a mí, una determinación personal. Es decir, yo, si usted quiere vengarse, vénguese, pero en cuanto a mí, yo no voy a tomar venganza. A Dios clamaré, y Él me salvará. A Dios clamaré, y Él me salvará. Y luego dice David que está seguro que si clama a Dios, Él lo salvará, Él lo librará de sus enemigos. Y esto es una declaración de fe inquebrantable en el poder de la bondad y la soberanía de Dios. Y el verso 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Esta expresión del salmista denota una oración incesante, constante y perseverante. Así deben ser nuestras oraciones, incesantes, constantes y perseverantes. David no ora una sola vez, hace de la oración un hábito en su vida. David no ora solo una vez, hace de la oración un hábito continuo y reverente. Tarde, mañana y a mediodía. Y está seguro que al hacer eso Dios lo oirá, porque así termina el versículo 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá. Él está seguro que Dios oye su clamor. La oración, hermanos, debe ser un acto fundamental de la fe en nuestra vida como cristianos. Un cristiano que no ora, hay que ponerlo entre comillas, porque se ha dicho que la oración es lo que determina que una persona está viva espiritualmente. Es decir, así como un bebé cuando nace respira y se sabe que está vivo, así un cristiano se sabe que es nacido de nuevo porque ora, porque depende de Dios, porque clama al Dios que lo salvó y lo creó. Entonces, hermanos, la oración debe ser un acto fundamental de fe en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué razón? Porque la oración nos permite comunicarnos con Dios, expresar nuestras preocupaciones, pedir ayuda, dar gracias y alabarlo por todo lo que Él nos ha dado, nos está dando y nos dará. En este verso 17 del Salmo 55 hay un llamado constante a la oración perseverante. El salmista nos habla sobre la importancia de tener una vida de oración continua y cómo esto puede transformar nuestra vida espiritual en medio
de las más duras pruebas y dificultades. Vuelvo y repito, la oración constante y perseverante puede transformar nuestra vida espiritual en medio de las más duras pruebas y dificultades en un acto de victoria. Si no oramos, no podemos sobreponernos a las dificultades. Si no oramos, no podemos encontrar fuerzas en medio de la debilidad. Necesitamos orar y clamar a Dios porque de Él viene nuestra fuerza, de Él viene la sabiduría para poder tomar decisiones. Necesitamos orar. Y muchas veces somos perezosos para orar. Nos quedamos dormidos orando. O comenzamos a orar y nuestra mente divaga con otros pensamientos y perdemos el hilo de la oración. Hay alguien que no quiere que oremos, porque la oración es la comunión y la intimidad con nuestro Dios. Debemos orar, hermanos, y hacer todo lo posible por desarrollar este hábito precioso de la oración, este medio de gracia que nos fue dado por el Señor. Así que la oración es un medio de gracia y un arma poderosísima que el Señor nos ha dado para pelear la batalla de la fe y ser escuchados por nuestro Dios. Nosotros somos débiles porque no oramos, hermanos. Somos débiles porque no oramos en el área espiritual. El salmista habla de la oración en 3 horas específicas del día: tarde, mañana y a mediodía. La oración en la tarde, esta puede ser una de las horas más difíciles del día. A menudo en la tarde, es decir, ya en la noche, estamos cansados, estamos estresados después de un largo día de trabajo y de ajetreo o de estudio en el quehacer de la vida diaria. En lugar de dejarnos dominar por el cansancio y el agotamiento del día y de los ajetreos de la vida, con determinación, hermanos, apartemos un tiempo y elevemos una oración de acción de gracias al Señor. Y no esperemos recostarnos en la cama porque ya tenemos mucho sueño. Señor, te doy gracias y te bendigo en nombre del Señor Jesucristo, amén. Y caemos. Tomemos la determinación, hermanos. Estamos llamados a hacer sacrificios vivos delante de Dios. Dios es el que nos da el sueño, el que nos da el descanso. Pues oremos al Señor para que podamos descansar y retomar fuerzas para el nuevo día. En lugar de dejarnos dominar por el cansancio, saquemos fuerzas de donde no tenemos y elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Esto nos permite encontrar un tiempo de descanso, un tiempo de paz en medio del caos del día. Al orar por la tarde podemos dejar todo lo que nos preocupa en las manos de Dios y encontrar alivio para nuestras almas cansadas, hermanos, porque solo Él puede dar reposo y descanso a nuestra alma. ¿Están notando la importancia de orar? Volvámonos hombres y mujeres de oración. Es una disciplina espiritual maravillosa, un medio de gracia poderosísimo. Pero el salmista también habla de otro tiempo de oración durante el día. Dice, por otra parte está la oración de la mañana. La mañana es el tiempo muy especial para orar, un tiempo muy especial. Es un momento donde nuestro cuerpo está fresco y descansado. Es el inicio de un nuevo día. Podemos dar nuestras primeras energías al Señor, las primicias de nuestras fuerzas, darlas al Señor en oración, leyendo su palabra, escuchando una enseñanza. Este ejercicio que estamos haciendo como iglesia, de madrugar a las 6 a tener un devocional y a orar y a interceder, es un ejercicio espiritual. A veces cuesta, porque en la mañana también hay ajetreo, porque tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir a hacer cosas, pero tenemos que sacar el tiempo, porque si Dios no nos ayuda, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, y por demás es que nos levantemos de mañana y vayamos tarde a reposar. ¿No es verdad? Entonces debemos, hermanos, sacar el tiempo. Debemos reconocer que cada día es una bendición, un regalo de Dios, y por eso es importante comenzarlo con oración
y agradecimiento, hermanos. La oración en la mañana establece el tono para el día, permitiéndonos comenzar con una actitud positiva y confiada en nuestro buen Dios. Podemos pedir a Dios que nos ayude a tener un día de paz, un día productivo, que podamos tener energías necesarias para cumplir nuestros deberes, ser testimonio de Jesucristo donde vayamos y siempre tener un corazón amoroso y apacible con los que tratemos en el día. Pero a veces el estrés nos saca de quicio. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y cómo la vamos a obtener si no la pedimos? La Escritura dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abrirá. Necesitamos orar, hermanos. Pero el salmista también habla de la oración al mediodía. Cuando llegue el mediodía, hermanos, es un momento de hacer una pausa en el caminar del día. El día se divide en dos. El día se parte en dos, y entonces es un momento de reflexionar, dar gracias a Dios por el almuercito que pone a nuestra mesa y encomendarnos al Señor, dar gracias por lo que hemos logrado hasta el día, hasta el momento del día, centrarnos de nuevo en Dios, porque ¿cuál es la tendencia nuestra? Siempre, como dice por ahí un amigo mío, la cabra tira al monte. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente luchando para que la carne no se desvíe o no nos haga desviar del camino que debemos recorrer. Centrarnos en Dios y dar gracias recordando que Él es nuestro protector y nuestro proveedor. Y en la parte final del versículo 17 dice: y Él oirá mi voz. Si yo oro en la noche, en la mañana y al mediodía, dice el salmista, Él oirá mi voz. La oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe. Usted no puede orar sin fe. Una oración sin fe, pues no es oración, es simplemente repetir palabras. Oramos porque creemos que Dios escucha, que es un medio de gracia para tener comunión con Él. Y aquí el salmista dice, al final del versículo 17, después de orar tarde, mañana y a mediodía, Él oirá mi voz. Y continúa diciendo los versículos 19 y 18. Redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Entonces, noten que el salmista está seguro que Dios lo va a ayudar. Dice, aunque contra mí hayan muchos, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Dios oirá mi oración y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, es decir, el Eterno, tiene el control y es el único que me puede ayudar, porque cuanto esos enemigos es gente que no teme a Dios. En otras palabras, hermanos, él está seguro que si clama a Dios 3 veces al día, es decir, con constancia y perseverancia, Dios oirá su voz y le hará paz y redimirá su alma de sus enemigos. Esto nos enseña que nuestras oraciones no son en vano. Dios siempre nos escucha y está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Podemos sentir que nuestras oraciones no son contestadas o que no son escuchadas, pero la verdad es que Dios está pendiente y actúa en su tiempo y en su perfecta voluntad, queridos hermanos. Y eso tenemos que tenerlo por seguro. Hoy es la oración de la tarde. Espero que no estén cansados y no se vayan a dormir acá, que saquen fuerzas de donde no tengan y estén atentos. Hermanos, elevar nuestras voces en oración, en ello encontramos fortaleza para seguir adelante. También encontramos certeza de compañía de parte de nuestro Dios. No estamos solos, Dios nos escucha y nos acompaña. Así que nuestras oraciones se conviertan en instrumento donde la paz y la serenidad de Dios nos abracen en cada momento del día.
así como el salmista, echemos sobre Jehová nuestras cargas en oración y confiemos en que Él nos sustentará y nos ayudará, como dice el versículo 22. Miren lo que dice el verso 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué es echar sobre Jehová la carga? Es orar diciendo: Señor, yo te entrego este problema, yo descanso en ti, por fe yo confío que tú tienes el control de todo y tú me darás las fuerzas. Yo no puedo llevar más esta carga solo, la echo sobre ti. En fe y en oración la depositamos delante de los pies del Señor. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Lo creen o no, hermanos? En Él es el único que podemos hallar descanso para nuestras almas. Vean lo que dice el Salmo 5, versículo 3. Salmo 5, versículo 3, dice así: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea que la oración es un hábito glorioso. El salmista aquí dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, al mediodía también oirás mi voz, por la tarde oirás mi voz. En todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia, el Señor oirá nuestra voz si lo hacemos en oración y en fe, creyendo que Él es un Dios vivo y verdadero que escucha el clamor de sus hijos. Salmo 119, versículo 147 dice, Salmo 119, 147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. ¿Qué es anticiparnos al alba? Madrugar antes de que nazca el día, antes de que salga el sol. El salmista dice: me anticipé al alba, antes de que naciera el sol y fuera de día, y esperé en tu palabra. Oró al Señor. O sea que es muy importante madrugar a orar. En Daniel capítulo 6, verso 10, Daniel tenía la costumbre de orar ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, igual que el salmista, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Aunque estaba en una nación extranjera, no estaba en Israel ni en su templo, no perdió el hábito de orar y de confiar en Dios cuando escuchó este edicto que vino sobre ellos. En Marcos capítulo 1, versículo 35 leemos las siguientes palabras acerca de lo que se dice del Señor Jesús. Marcos 1:35 dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cristo madrugaba a orar, siendo aún muy oscuro, salía a encontrarse con el Padre Celestial. Hermanos, que nos levantemos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial en oración, porque en Él encontraremos luz cuando estemos en tinieblas, cuando no sepamos qué camino tomar, fuerzas para enfrentar el día, sabiduría para tomar decisiones. Además tendremos comunión con Dios a través de la oración y hasta podemos elevar un cántico al Señor. Y en eso Él se agrada y en eso nuestro espíritu haya fuerzas. Amén. Y Pablo dice en Efesios 6, versículo 18, Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cada cuánto nos manda a orar Pablo según el texto que acabamos de leer? En todo tiempo y con toda perseverancia y súplica en el Espíritu Santo.
O sea que toda oración debe ser en el Espíritu. No debemos orar por costumbrismo, porque nos vean o porque nos escuchen. Debemos orar porque sabemos que Dios nos escucha y que es el medio de gracia que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y hallar socorro, fuerzas, ánimo, fortaleza a nuestra alma en medio de un mundo que está en caos. De hecho, el Señor Jesucristo una vez dio una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto, y el inicio de esa parábola dice, en Lucas 18:1, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, la oración debe hacerse, primero es una necesidad, dice, le refirió una parábola sobre la necesidad. La oración es una necesidad, debe hacerse siempre y sin desmayar. 3 cosas. Entonces, hermanos, que esto nos sirva el día de hoy para tomar el ejemplo de David. Ahora veamos la segunda característica o el segundo punto, perdón, de la exposición del Salmo 55. Características de los violadores del pacto. Versículo 55, verso 20 dice: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. David tenía un amigo muy íntimo y muy cercano, un consejero, un familiar, alguien con quien compartía espiritualmente todo. Iban al templo, pero ese amigo lo traicionó, es decir, violó el pacto. Vean lo que pasó, vayan a los versículos 12 al 14 del Salmo 55 y miren lo que comenta David acerca de la traición. Salmo 55, 12 al 14 dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. De una persona así vino la traición a David. Una persona muy querida, muy amada, de mucha confianza, traicionó a David. ¿Quién es entonces un violador del pacto? Según la Biblia, un violador del pacto es una persona que rompe deliberadamente un compromiso solemne, ya sea con Dios o con otros hombres, actuando con traición, actuando con infidelidad y falta de temor al Señor. No se trata de un error accidental, sino de una ruptura consciente y moralmente culpable, de una relación establecida sobre promesas y fidelidad, como pasa con el matrimonio, que hacen pacto delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la familia, y después rompen el pacto y se separan. Entonces, hermanos, un violador del pacto es aquel que, conociendo la ley del Señor, la quebranta de manera deliberada, reflejando traición, infidelidad, rebeldía, hipocresía y una conducta inmoral. El violador del pacto no es un desconocido, sino alguien cercano, alguien muy íntimo. Adán fue un violador del pacto. Él hablaba cara a cara con Dios. Sin embargo, violó el pacto. Dice en Oseas capítulo 6, versículo 7, las siguientes palabras. Oseas 6:7 dice así: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Adán fue un violador del pacto. Dios le hizo una mujer, no era bueno que el hombre estuviera solo, creó un huerto preciosísimo para él, lo puso, se lo dio a administrar, le dio su esposa y la única condición que Dios le puso es
de todos los árboles del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? Violó el pacto, quebrantó el mandamiento del Señor. En el Salmo 55, versículo 15, hay unas características de un violador del pacto. Dice, Salmo 55, 15 dice, David está orando pidiendo justicia al Señor. Dice, que la muerte los sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es la característica de un violador del pacto? Que en sus moradas hay maldades. Ellos creen que nadie los ve, pero Dios sí los ve. En sus moradas hay maldades. ¿Cómo quiere Dios que andemos como hijos de Él? En luz, en transparencia. Él ama la verdad en la intimidad. En lo secreto nos hace entender sabiduría. Entonces, ¿dónde se conoce realmente un hijo de Dios? Cuando está solo, cuando está en la intimidad, cuando tiene el celular y no es capaz de cogerlo para mirar pornografía, sino que dice, yo tengo una mente de Cristo, el corazón es de Cristo, y yo no miraré lo que dañan mis ojos y mi corazón. Solo. En la congregación no lo va a hacer, obviamente. Es donde está solo. Cuando estamos solos es donde mostramos realmente lo que somos. Entonces, un violador del pacto es caracterizado aquí como que hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En el verso 19 encontramos otras características. Dice así el verso 19, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Un violador del pacto dice cambiar, pero no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque no hay temor de Dios en su corazón. No temen a Dios. En el versículo 20 encontramos otra característica de un violador del pacto. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Entonces, una característica de un violador del pacto es que levanta la mano contra los que están en paz con Dios. En otras palabras, un violador del pacto es un traidor, es un adulador y un hipócrita, porque aparenta ser amigo, pero por detrás le clava la puñalada. El verso 21 dice, los dichos de su boca, está hablando de los violadores del pacto, los dichos de su boca son son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Entonces vean las características que hay de un violador del pacto. Son hipócritas, aduladores y traicioneros. El perfil bíblico de un violador del pacto, a la luz de Salmo 55 y del resto de la Escritura, es alguien que hace promesas que no piensa honrar. Traiciona relaciones sagradas por beneficio propio. Usa palabras suaves, pero guarda maldad en el corazón. No considera el pacto como algo santo delante de Dios. No le importa el valor de la palabra. Le importa un pepino a ser infiel a lo que ha prometido. Hermanos, entonces, miremos unas aplicaciones pastorales acerca de esto que les acabo de decir y de lo que hemos visto en el Salmo 55. El Salmo 55 no solo denuncia al violador del pacto, sino que consuela al creyente traicionado. David nos enseña que no debemos tomar venganza personal, por más rabia y ofendidos que nos sintamos. Debemos hacer lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la característica de un hijo de Dios, de alguien que procura no violar el pacto del Señor.
Dios es fiel y guardará al guardador del pacto. Incluso cuando los hombres fallan, como creyentes podemos descansar en que el Señor juzgará justamente a los traidores. Versículo 23 del Salmo 55 dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Y termina el Salmo 55 diciendo: pero yo en ti confiaré. Amén. Qué palabras tan maravillosas con las que termina este salmo. David está seguro que el Señor hará descender a sus enemigos, a los violadores del pacto, al pozo de perdición. El pozo es una imagen de ruina total, juicio irreversible y muerte bajo condenación divina. Eso es lo que dice el versículo 23, véanlo nuevamente. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos, a los violadores del pacto, al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, mueren a temprana edad, pero yo en ti confiaré. Así que David no se refiere solo a una muerte física, sino al resultado final de una vida impía, separada del favor de Dios, y por cuanto son violentos y sanguinarios, no llegarán a la mitad de sus días, es decir, morirán prematuramente, mueren y son cortados a temprana edad. El violador del pacto puede prosperar por un tiempo, pero si no se arrepiente, su fin está determinado por Dios, la condenación eterna. Ese será el fin. Pero el Salmo 23, como vimos, termina con estas maravillosas palabras que quiero que las repitamos y las llevemos en nuestro corazón. Pero yo en ti confiaré. Este es el clímax del versículo y del Salmo 55. David no termina con el juicio del impío, sino con la fe del justo. No dice yo me defenderé, no dice yo venceré, sino que dice yo en ti confío, yo confiaré en ti. ¿Y tú, mi hermano y mi hermana, confiarás en Dios en cualquier circunstancia de su vida? No levantarás la mano para traicionar, no violarás el pacto, no tomarás venganza por ti mismo. Estamos llamados a confiar plenamente en Dios nuestro Señor. La confianza en Dios es la respuesta correcta ante la traición, la injusticia y el dolor y las pruebas. Amada iglesia, en un contexto eclesial, en el caso de el pacto de membresía, o como en el caso del pacto matrimonial, este versículo nos advierte que romper un pacto no es un asunto menor. Dios juzga a los violadores del pacto. La infidelidad espiritual trae consecuencias reales. Dios toma en serio los compromisos hechos delante de Él. La membresía en la iglesia local no es un acuerdo social simplemente, sino un pacto espiritual con Dios y con el cuerpo de Cristo. Es algo serio, donde me comprometo a ser fiel delante de Dios, a crecer, madurar y servir para cumplir el propósito para el cual fui salvo en una iglesia local donde Él me ha plantado y donde yo estoy edificándome y sirviendo al Señor. Así que para el autoexamen y terminar nuestra reflexión hoy, este texto nos llama a examinarnos. Preguntémonos allí en el secreto y en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra conciencia. ¿Soy fiel a mis compromisos? ¿O por cualquier cosita
dejo lo que se me encomendó y se me otorgó en responsabilidad. Soy fiel a mis compromisos como padre, soy fiel a mis compromisos como miembro de la iglesia, soy fiel a mis compromisos como esposo, soy fiel a mis compromisos como ciudadano. Mis palabras reflejan verdad o hipocresía. Cuando nos saludamos sinceramente. Nuestra sonrisa no es hipócrita, sino sincera. Hermanos, todo esto nos sirve para que cuando saludemos en espíritu y en verdad, sin hipocresía y con un cariño sincero y amable que emana de un corazón que tiene a Cristo y al Espíritu Santo. Entonces, ¿tus palabras reflejan verdad o hipocresía? ¿Confío en Dios cuando soy tratado injustamente? A mí sí me va mal, estoy salado, es que nadie me quiere. Hermanos, debemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Nuestra fe debe ser férrea. Aunque Él me matare, dijo Job, en Él esperaré. Así debe ser nuestra fe. Recordemos que el justo, es decir, el cristiano, se distingue no porque nunca es herido, sino porque sigue confiando en Dios a pesar de las heridas y a pesar de las desilusiones. Porque ¿saben por qué vienen nuestras desilusiones? Por confiar en el hombre y no en Dios. Por confiar en el dinero y no en Dios. Por confiar en el presidente que viene y no en Dios. Que Dios nos dé su gracia, hermanos, para permanecer firmes y confiando en el Señor, y que en nuestro espíritu y en nuestro corazón haya ese espíritu fervoroso de oración y de confianza en el Señor. Amén. Hermanos, antes de terminar, hemos propuesto que si usted quiere dar una ofrenda, la puede traer y esa ofrenda va a ser destinada para ProTemplo, lo que decía. Es decir, claro que no afecta, es lo que usted quiera traer. En algo podemos ir contribuyendo porque necesitamos urgentemente, hermanos, Dios nos dé la gracia y la fe para conseguir un lugar más amplio, porque los domingos estamos ya muy apretados en la escuela dominical aquí. Y Dios, agradecemos por supuesto, mi Señor, el hecho de estar aquí. Por tantos años nos ha sostenido aquí el Señor. Terminemos en oración. Amado Dios, yo te doy gracias por este tiempo en el que hoy nos congregas para edificarnos a través del estudio de tu palabra. Gracias por habernos permitido regresar después de 6 años a este lugar de manera presencial. Te pido perdón por no haberlo hecho antes, mi Señor, pero bueno, tú tienes un tiempo para todo. Y aquí estamos y te doy gracias, Padre bendito. Y te ruego, mi Señor, que cada miércoles traigas hermanos y hermanas con un corazón dispuesto a recibir el mensaje de tu santa palabra, a tener comunión unos con otros y a gozarnos en tu presencia, de saber que cuando escudriñamos tu palabra, somos edificados, somos confrontados y animados a vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Altísimo Dios, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Y antes de salir, Señor, te pido que nos guardes y nos lleves en tu protección a nuestros hogares. Te pedimos esto, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por asistir, gracias por estar presente. Esto me llenó de mucho regocijo y ánimo para seguir adelante. Sigan viniendo, sigan congregándose y si quieren ofrendar, ahí está el cofre de ProTemplo para esto.